Este webinar tiene como un objetivo brindar una breve introducción del manual de CPT a mis estudiantes. Mi nombre es Gabriel Moberg y seré su presentador. Antes, tengo que recalcar que toda la información brindada en este webinar es para fines educativos. Para una codificación correcta, siempre haz referencia a los manuales de codificación y políticas médicas de los planes médicos. Los códigos de CPT y sus descripciones son propiedad intelectual de la American Medical Association. En todas mis presentaciones, si ustedes me siguen, ¿verdad? Y mis estudiantes, siempre traigo esta visualización donde explico el proceso de colección de información para codificación de diagnóstico y servicio. Esto es para que tengan un trasfondo de dónde es que sale la información y ese proceso que incluye esa información y que al final es utilizada para crear estos códigos y enviar facturas a los planes médicos. Aquí vemos un paciente que va a un proveedor, también puede ser un hospital, puede ser un médico, puede ser un terapista físico, y ese proveedor de salud documenta diabetes y brinda un servicio. Luego ese servicio y ese diagnóstico médico alguien lo codifica. Ahora con los récords electrónicos puede ser que el mismo récord electrónico lo codifique o el proveedor o un codificador. Eh, ese programa o ese codificador va a utilizar los manuales de clasificación. En este caso estamos hablando del CPT. Entonces utiliza ese CPT para traducir esa información a códigos. Luego esos códigos se pasan a un sistema de facturación, a una factura, que en este caso podemos ver el 99213 y el 11.9, y luego entonces llega al plan médico. El plan médico paga esos dichos servicios y también utiliza esa información y se la brinda a instituciones federales del gobierno para estadísticas. O sea que los códigos no tan solamente se utilizan para pagos, también se utiliza para estadística y otros propósitos de manejo de información de salud. El CPT fue aprobado por la ley IPA, Health Insurance Portability Accountability Act, desde el 1996. Antes de esta regulación de la ley IPA, diferentes jurisdicciones tenían sus propios sistemas de clasificación, o sea, sus propios códigos, lo cual hacía bien difícil una comparación de la data, ¿verdad? De lo que sucedía en el país. Y también para fines de estadísticos también era bien difícil comparar jurisdicciones y qué eran los servicios, ¿verdad? Que se estaban dando en el país. Entonces, con la ley IPA se estandarizó y ahora solamente se pueden usar estas dos clasificaciones. La primera, pues, es el Current Procedure Terminology, que es el que estamos estudiando hoy, que es el CPT, es la cuarta edición y es el primer nivel de esta clasificación que fue aprobada por la ley IPA, que sería Healthcare Common Procedure Systems o simplemente HCPCS o HCPCS nivel 1. O sea que el CPT es el nivel 1 de esta clasificación aprobada por la ley IPA. El CPT se usa para la gran mayoría de los servicios médicos que nuestros proveedores brindan, como cirugía, rayos X, laboratorios, entre otros. Sus códigos están organizados de una manera que solamente incluyen 5 caracteres. Aquí tenemos un ejemplo que es el 99213 y el mismo se utiliza para una visita médica en la oficina. Pero también tenemos, ¿verdad? Otros servicios como terapia física y ven que el código sigue siendo 5 caracteres, que sería el 97161. Dentro de esta sombrilla del Healthcare Common Procedure System tenemos un nivel 2 o simplemente HCPCS que se utiliza como suplementario al CPT y es para equipo y suplidos médicos, servicios de ambulancia, entre otros servicios que no están descritos en el CPT. También son de 5 caracteres estos códigos. Y aquí tienen dos ejemplos. Tienen el E0130, que sería para un andador, A0021, que sería para el servicio de ambulancia. Cabe señalar que estas dos clasificaciones se utilizan para la codificación y facturación de servicios en el ámbito ambulatorio, o en inglés que sería outpatient.
Para inpatient tenemos otras clasificaciones que se discuten en otras presentaciones. Cuando abres el manual de CPT vas a encontrar con una introducción, que aquí le traje una tabla que a mano izquierda pues, le dice la sección, luego rango de códigos y el uso. Lo primero que vas a ver en el libro es una introducción. Obviamente no tenemos un rango de código, pero sería bueno que te familiarices y lees esta introducción. Luego tenemos una sección que se llama evaluación y manejo, que tiene un rango de código que es el 99202 al 99499. Y el uso sería para evaluación y manejo de enfermedades y otros problemas. O sea que estas visitas médicas, estas evaluaciones anuales que los proveedores brindan a sus pacientes, vamos a estar utilizando este capítulo, esta sección del manual para codificar esos servicios y facturarlo. Luego tenemos entonces un capítulo que sería de anestesia. Los códigos, si se fijan, son diferentes. Es el 00100 al 01999 y obviamente se van a utilizar para facturar servicios y codificación de servicios de anestesia. Luego tenemos un capítulo que es el más grande, que sería el de cirugía, que tiene un rango de códigos de 1004 hasta el 69990, que sería para la clasificación y la facturación de procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo una reparación de una hernia. Luego tenemos el capítulo de radiología, que sería que sería los rangos 70010 al 79999, que sería pues para servicios de radiología como rayos X, un CT, un MRI, y procedimientos de radiación. Luego tenemos el capítulo de patología y laboratorio, que serían los códigos 80047 al 0284U, que son laboratorios clínicos y servicios de patología como verificación de la glucosa en sangre, un Complete Metabolic Panel. Esos serían los servicios que vamos a estar viendo en ese capítulo de codificación. Luego tenemos una sección que se llama medicina y estos son servicios no tan invasivos como los de cirugía, pero vamos a ver que, por ejemplo, algunos procedimientos quirúrgicos que pensábamos que eran bastante invasivos, como un cateterismo del corazón y también de las arterias del corazón, van a estar en este capítulo. Y también vamos a ver servicios como vacunación, administración de quimioterapia, evaluaciones auditivas, entre otros servicios. El rango es del 9281 al 99607. Entonces tenemos en la categoría 2, que vamos a entrar más en detalle en esta categoría cuando hablemos de las diferentes categorías de códigos que tenemos en el CPT, pero por ahora el rango es 0001F al 9007F. Son códigos que describen medidas de calidad como toma de tensión arterial durante una visita médica. Usualmente son medidas y acciones que son parte de un servicio médico y son códigos más informativos. Luego tenemos entonces la categoría 3, son los códigos 0042T al 0713T. Y estos códigos incluyen tecnología, procedimientos emergentes que aún están en investigación. Luego el manual tiene unos apéndices de la A a la R, pero el más importante que me gustaría que ustedes estén bien familiarizados es con el apéndice A, que es el de los modificadores. Y por último, en la organización de este manual tenemos el índice. Como los códigos son presentados en el manual puede ser un poco confuso y la razón por la cual están organizados de esta manera es para ahorrar espacio. Si no, pues el manual sería más gordo aún, tendría más páginas y cogería más espacio. Vamos a ver cómo leer los códigos del CPT, ¿verdad?, en el manual. El primer código que les presento aquí identifica una incisión y drenaje de un absceso, que sería el 160. Luego, entre paréntesis, si seguimos la descripción del código, te da unos ejemplos de cómo, ¿verdad? Como por ejemplo un absceso subcutáneo, pero quiero que identifiquen lo que sigue luego de los paréntesis, que es un punto y coma. Y rápido dice simple o solo. Single, ¿verdad? Simple or single.
Si vamos al código que le sigue, que el mismo es el 10061, y empezando en minúsculas dice complicado o múltiple, ¿verdad? Múltiple o complicated. Como vamos a leer el código 10061, pues aunque solo tiene, ¿verdad?, esas dos palabras, que es complicado y múltiple, la descripción completa del 10060 antes del punto y coma también le pertenece a este código. O sea que el código 10061 lee incisión y drenaje de un absceso, punto y coma, complicado o múltiples, ¿verdad? Si en la documentación el proveedor dice que eran múltiples abscesos, usamos entonces el 10061 para codificar, ¿verdad?, y facturar esos servicios. En este otro ejemplo, identificamos el punto y coma y sabemos que la descripción antes del punto y coma aplica a todos los códigos. O sea que sería 22600, artrodesis, y serían para el área cervical. Luego tenemos el 22610, que sería la misma descripción, una artrodesis, y sería para el área torácica. Y luego tenemos el 22612, que sería una artrodesis para el área lumbar. Importante recalcar que si se escoge el 22616, por ejemplo, ¿verdad?, que es una artrodesis en el área lumbar, el mismo no incluye los códigos anteriores de la región torácica y cervical. Cada código es independiente de cada uno, aunque incluya la misma descripción antes del punto y coma. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso es una laringoscopia y tenemos dos opciones. Una que sería el 31570, que sería laryngoscopy, direct with injection into vocal cords therapeutic, y tiene su punto y coma. Luego tenemos el 31571, que solamente nos dice with operating microscope or telescope. O sea que lo que va a depender si yo escojo uno del otro es que si la laringoscopia fue realizada con un microscopio de operación. Y si en la documentación dice que se usó ese tipo de microscopio, de esa tecnología, entonces utilizaríamos el 31571. El CPT contiene tres categorías de código. La primera es categoría 1, que es los códigos más comunes y lo que hemos estado viendo en estos ejemplos que acabo de explicar. Son servicios o procedimientos que van con guías actuales de medicina de Estados Unidos. E incluye, si alguno de estos servicios incluye una droga o aparato, el mismo ya fue también aprobado por FDA. Como les dije, son los códigos más usados. La mayoría de los códigos son numéricos. Por ejemplo, tenemos el de anestesia para un procedimiento del esófago, que sería 00500, o el de administración de la vacuna del COVID-19, que sería 0001A. O sea que, aunque la gran mayoría son numéricos, también tenemos algunos que incluyen letras. Tenemos la categoría 2, que son códigos que identifican medidas de calidad y ejecución clínica con resultados de salud. Usualmente son parte de servicios o procedimientos en las categorías 1 y 2. Todos los códigos terminan con la letra F. Un ejemplo sería 005F, que sería para describir que dentro de esa evaluación y manejo de esa visita médica que vamos a facturar, también se hizo una evaluación de artritis. Y se colocaría entonces adicional el 0005F. Y la última categoría es la categoría 3, que son servicios o procedimientos emergentes que aún están en investigación o incluyen drogas o aparatos que no tienen aprobación de FDA. Todos los códigos terminan con una T, ejemplo 0054T, Computer Assisted Musculoskeletal Surgical Navigational. O sea que esto sería, ¿verdad? Esa tecnología todavía está en investigación. Y si se usa, pues tenemos que utilizar el 0054T. Ahora vamos a ver unos códigos especiales que aparecen en las tres categorías. O sea, estos códigos aparecen en todas las categorías, la 1, la 2 y en la 3. El CPT tiene códigos para casi todos los servicios médicos. Ahora, si es un servicio que es inusual o no muy común, puede ser que entonces no tenga un código específico para ese servicio. Nuevamente, un código nuevo ocupa espacio, o sea que no van a crear un código para todos
tipo de servicios, sino para aquellos que son más comunes. Y también requieren guías, etcétera. Entonces aquí aparecen, ellos han creado, el CPT ha creado unos códigos que le llaman Unlisted Codes. Eh, y estos Unlisted Codes son códigos que identifican servicios y procedimientos que no tienen un código establecido. Usualmente terminan en 99 o 98. Cuando son facturados que requieren el envío de notas clínicas junto a la reclamación del servicio para que el plan médico evalúe y determine el pago por el servicio. Algunos ejemplos son 15999, que sería un list procedure para una úlcera por presión. Y ahí tienen otra lista, ¿verdad?, de diferentes tipos de códigos unlisted. Tenemos otro tipo de código que se llama Separate Procedure. Estos códigos identifican servicios inherentes a otros servicios y usualmente es lo único que el proveedor hace en esa sesión operatoria o servicio que esté dando. Todos incluyen en su descripción la siguiente frase, Separate Procedure. Nunca lo vamos a codificar con el procedimiento complejo. Hay algunas excepciones. Vamos a ver entonces unos ejemplos aquí. El 44388 es una conoscopía y si se fijan al final de la descripción dice que es un separate procedure. Y luego, si seguimos la sangría, tenemos la misma conoscopía, pero con biopsia o sola o múltiple, ¿verdad? Ya sea una biopsia, solamente una biopsia o múltiple. Y luego entonces tenemos el 44390 con la remoción de un objeto extraño en el cuerpo del paciente. O sea que el 44388, al ser un separate procedure, está incluido en el 44389, 44390. O sea que si el proveedor hace una conoscopía y hace algún tipo de lavado, que sería lo que está clasificado bajo el 44388, y también hace una biopsia, solamente podemos reportar el 44389, ya que incluye lo que está descrito por el código 44388. Tenemos otros códigos que se llaman add-on codes y estos identifican trabajo adicional relacionado a un procedimiento o servicio principal. Estos están identificados con una cruz, o sea que tienen un símbolo al lado del código. Su descripción usualmente también lee List separately in addition to codes for primary procedure. Nunca pueden ser facturados solos, ya que, ¿verdad?, están identificando un trabajo adicional relacionado a otro procedimiento, o sea que tenemos que poner ese procedimiento primario en la factura también. Eh, y están exentos del modificador 51, o sea que no podemos usar el modificador 51 con ellos. Aquí tenemos un ejemplo, es el 33419, que especifica una prótesis adicional durante una sesión operatoria y se va a codificar junto con el 33418. Noten que en la descripción del 33419 dice List separately in addition to code for primary procedure y también tiene una guía debajo que dice Use 33419 in conjunction with 33418. Y aquí vamos a entrar entonces en otro símbolo. Ya vimos el del Aron Code, que es una cruz. Ahora tenemos uno que es un triángulo, o sea que si vemos algún código con este triángulo, quiere decir que su descripción o introducción o guía ha sido modificado. El 21315 es un ejemplo. Si se fijan, tiene su triángulo al lado, o sea que quiere decir que fue revisado este código. Ahora tenemos otro símbolo que es un círculo, que sería para New Code y es en rojo. Si se fijan en el 33370, aparte de ser un código add-on code, también es un código nuevo. Y esa es la forma de saber que son códigos nuevos. En el caso de New o Revised Text, serían dos triángulos. Y aquí mismo tenemos dos ejemplos en color verde debajo del 21315 y también del 33370. Tenemos otro símbolo que es como un cero con una línea cruzando, que sería para identificar esos códigos que están exentos del modificador 51.
Aquí tenemos el ejemplo del 33509, o sea que no podemos utilizar el modificador 51 con dicho código. También tenemos un rayo y también un número, un símbolo de un número. El rayo quiere decir que el producto que identifica ese código aún está pendiente de la aprobación del FDA. Y en este caso tenemos el 91304, que es para una de las vacunas de COVID-19. Y el mismo código también tiene el símbolo de número, lo cual quiere decir que está fuera de orden numérico. O sea que si usted busca los códigos 913, quizás este código 91304 no le siga al 91303 o al 91303, 1, debo decir. Puede ser que esté en otro lugar del libro. Lo mismo sucede con el código 10004. Ahí pueden notar que le sigue al 10021, o sea que está fuera de orden numérico. Por último, tenemos la estrella que identifica aquellos servicios que solamente pueden ser realizados como servicios de telemedicina. Y tenemos una visita médica, el 99202, identificando que sí, que puede ser hecho, ¿verdad?, a través de tecnología de telemedicina. Aparte de códigos, y tenemos muchas guías en el CPT. Y estas guías pueden aparecer en el capítulo general, ¿verdad? En esa sección de códigos con su rango de código, por ejemplo, cirugía o surgery. Y si esas guías aparecen en ese capítulo general, van a aplicar a todos los códigos de dicha sección, ¿verdad? O capítulo, a menos que el manual le diga lo contrario. Tenemos también guías en la subcategoría, y esto es antes de comenzar un rango de código. Y esto entonces, estas guías aplicarían solamente a ese rango de códigos. Y también tenemos guías en el mismo código, y solamente, pues, en este caso, esta guía aplicaría solamente a dicho código. Vamos a ver un ejemplo entonces de una guía que aplicaría a todo el capítulo a muchos rangos de código, que sería la de cirugía que le traje aquí. Aquí le está hablando del paquete quirúrgico del CPT, que dice pues que cualquier código que usted escoja en estos rangos, que son del 10004 al 699990, le va a aplicar esta guía de paquete quirúrgico, que es que esos códigos incluyen la evaluación y manejo, esa visita médica rutinaria para hacer el servicio o el procedimiento quirúrgico. También hay un tipo de anestesia, el hacer órdenes, etcétera. O sea que esta guía, al estar en el capítulo de cirugía, va a aplicar a todos los códigos que estén dentro de dicho capítulo. Esto es un ejemplo de una guía de una subsección, y solamente aplicaría pues al rango 11000 y al 11047, que sería para desbridamiento. No aplicaría a otros rangos de códigos dentro del mismo capítulo. Tenemos entonces un ejemplo de guías que aplican solamente a un código en específico. Tenemos aquí el 33249, que sería la inserción de un pacemaker, de un desfibrilador, debo decir. Y entonces esta guía que aparece en amarillo aquí, Do Not Report 33229, con otros códigos, o te especifica que para la remoción o reemplazo de un desfibrilador, etc. Estas guías solamente aplicarían al 33249 y no aplican a otros códigos. Vamos entonces a hablar ahora de modificadores. Los modificadores son dos dígitos, dos caracteres adicionales que se le añaden al código. El uso de un modificador informa o indica que un servicio o procedimiento que se ha realizado ha sido alterado por alguna circunstancia específica, pero no cambia la definición del código. Eso es bien importante. No estamos cambiando la definición del código. Los modificadores se pueden utilizar para indicar a las aseguradoras médicas que un servicio o procedimiento tenía un componente tanto profesional como técnico, un servicio o procedimiento fue realizado por más de un médico u otro profesional de la salud, o en más de un lugar de servicios de salud. Se incrementó o redujo un servicio o trámite, solo se realizó una parte de un servicio,
se realizó un servicio adicional durante la misma sesión, se realizó un procedimiento de forma bilateral, un servicio o procedimiento se brindó más de una vez o también puede ser que haya ocurrido eventos inusuales durante el encuentro o la sesión operatoria. Vamos a ver un ejemplo. A este paciente se le hizo una placa de pecho y el proveedor que usted le está facturando solo interpretó esa placa de pecho e hizo el informe de ese servicio. Y no es el dueño de la máquina, de los rayos X ni de las instalaciones. El código de la placa de pecho es el 71045 y tiene una tarifa de $30. Ahora, este pago, si el médico o este proveedor que hizo solamente la interpretación, el informe de placa también de pecho, si factura el 71045, va a recibir dinero, la compensación por la interpretación, pero también por los gastos asociados con la máquina y la instalación. Las instalaciones, debo decir, también el sueldo del radiólogo técnico, entre otros costos relacionados a esa placa de pecho. Pero como sabemos que este proveedor no es dueño de la máquina, no debería recibir ese pago, ¿verdad? En su totalidad. Así que tenemos que utilizar unos modificadores para especificar que en realidad le compete a este proveedor según los servicios brindados. El 71045, si yo no uso un modificador, nuevamente estaría facturando un componente global y recibiría $30 que cubre todo, cubre la interpretación de la placa de pecho y cualquier costo relacionado a la máquina, a nómina, a las instalaciones. Ahora, si yo coloco un modificador 26 al lado del 71045, lo que estoy diciendo al plan médico, mira, solamente págame el componente profesional, que sería la interpretación e informe de esa placa de pecho y recibiría entonces un pago parcial de $10. Que sería entonces lo correcto, ¿verdad? Porque fue lo que en nuestro caso el médico hizo. Si yo le coloco el TCE, le estoy diciendo, mira, solamente págame el componente técnico, que serían $20, ya que yo no hice la interpretación e informe y esto le compete solamente para los costos de la máquina y los costos adicionales relacionados a la misma. Como yo codifico y pongo los modificadores en la factura. Pues aquí tenemos el 71045, lo vamos a poner, ¿verdad? En la encasillado de la factura 1500. Recuérdese que esta es facturación de servicios en un ambiente ambulatorio. Utilizamos entonces el modificador al lado. Ahí tenemos 4 encasillados donde podemos poner múltiples modificadores. En este caso pondríamos el 26. ¿Dónde está la lista de modificadores? Pues la lista de modificadores la pueden ver en su contraportada del CPT, del manual de CPT. Ahí aparece solamente el listado de los modificadores con una breve descripción. Ahora, si van al apéndice A del manual de CPT, van a ver el listado de modificadores con su descripción, pero también notas adicionales e información adicional muy importante. Ok, ahora, ¿cómo buscamos un código de CPT en el manual? Pues el manual tiene un índice y es un poco complicado usar el índice, pero las instrucciones del manual te indican, ¿verdad?, que debes buscar el código por el lugar anatómico de ese procedimiento o servicio o también por el procedimiento o el servicio. Lo primero que vamos a hacer es, el primer paso, vamos a ir al término principal que está en negrillas en el índice. Luego vamos a seguirle esa sangría buscando el servicio prestado. Nota que las sangrías van incluyendo información al término principal. O sea que seguimos añadiendo más información según seguimos la sangría. El segundo paso, si la opción te da un rango de código, necesitas entonces ir al dicho rango, a esos códigos, en el área de código o en ese capítulo. Bien importante, esto no significa que vamos a utilizar todos estos códigos para facturar dicho procedimiento. Vamos a ver un ejemplo. El proveedor realizó una reparación de una hernia abdominal utilizando una malla.
Las instrucciones del CPT nos dice que podemos ir tanto por el área anatómica como por el procedimiento, o sea que podemos irnos por reparación o podemos ir por área abdominal. En este caso nos fuimos por el área abdominal, fuimos a abdomen, fuimos a abdominal wall, luego en la sangría buscamos repair y bajo repair tenemos otra sangría que dice hernia y ahí tenemos un rango de código. Vamos, recuérdese que no quiere decir que vamos a utilizar todos estos códigos para facturar, sino que tenemos que ir a esos códigos a ver cuál nos aplica. Cuando vamos a los códigos, nos aparece que aparte de tener la información, ¿verdad?, de reparación de una hernia, tenemos que saber si es para un bebé prematuro, si la hernia está estrangulada o encarcerada. O sea que tenemos otra información que tenemos que buscar en la documentación del proveedor para saber cuál código escoger, ya sea el 49491 o el 49492 o el 49495. Y esta ha sido toda la información provista en esta presentación. Aquí tenemos las referencias. Nuevamente, recuérdese que todo relacionado al CPT es propiedad intelectual de la American Medical Association. Utilicé el CPT del 2022. Pueden obtener el libro en ama.org. Ahí le puse la dirección electrónica. Y también se recomienda como referencia el CPT Assistant para aclarar dudas sobre los códigos de CPT. También pueden acceder a dicha dirección electrónica para tener acceso a esta herramienta de referencia.